El sangrado o las hemorragias, que muchas veces están ocultas, pueden aparecer por diferentes razones, motivos, desde úlceras, cambios de presión que sean muy bruscos, entre otros. Pueden ser los que den origen a este tipo de hemorragias que van, por supuesto, a afectar nuestra condición, nuestra salud. Por eso hoy tenemos al médico internista Paulo Duarte, que nos va a orientar, a ayudar y sobre todo a darnos tratamiento y prevención en la materia. Muy buenos días, doctor. Buenos días. Gracias por acompañarnos. A todos los televidentes. Doctor, reforcemos las situaciones que generan este tipo de sangrados o hemorragias. Okay, básicamente, cuando uno habla de hemorragias ocultas, casi que es básicamente tracto gastrointestinal, ¿de acuerdo? Ahora, el otro sitio de sangrado que tal vez a veces puede interpretarse como normal es en el caso de la mujer cuando tenemos un sangrado transvaginal, que a veces estén acostumbradas a tener un cierto tipo de menstruación y tal vez las características particulares no sean las normales, entonces ese es el otro sangrado. Básicamente esos son los dos que podrían presentarnos un sangrado tal vez no perceptible. ¿Quiénes están más expuestos a sufrirlo, doctor? Bueno, desde el punto de vista gastrointestinal tenemos que tomar en cuenta que eso involucra sangrados que van desde la boca hasta el ano, básicamente. Ahora, si nos enfocamos a lo que es un sangrado oculto, que tal vez las personas no pueden determinar, es básicamente lo que es sangrado digestivo alto, ¿de acuerdo? Entonces, como de las causas más frecuentes tenemos las úlceras, la enfermedad ácido péptica, muchos pacientes, por ejemplo, que están expuestos al uso constante de antiinflamatorios no esteroideos, como la aspirina, por ejemplo, ¿verdad? Personas que están expuestos a situaciones de estrés también, personas que están colonizadas con la bacteria Helicobacter, son personas que van a estar más propensas al desarrollo de úlceras o inflamaciones muy importantes. Entonces, en ese contexto, pues tenemos ahí ya mayor cuidado. Las otras son personas que tienen historia familiar de tumores, ¿verdad? Si tenemos familiares de primer grado, de tumores gástricos o de tumores de colon, pues son personas que también pueden estar más en riesgo, ¿verdad? Doctor, la persona que está padeciendo este tipo de hemorragia interna, ¿esa manifestación es fácil de identificar o podría pasar desapercibida? Perfectamente puede pasar desapercibida. Eso va a depender un poco del volumen de sangrado que tengamos por día. A veces son sangrados que alrededor de a lo largo de todo el tracto digestivo no se van a manifestar. Entonces, esas son las personas que probablemente a lo largo del tiempo lo que van a desarrollar es anemia, ¿verdad? Y es una anemia por carencia de hierro, básicamente por sangrado crónico. Y la otra condición es cuando las personas presentan un sangrado que por todo el ácido del estómago, más las bacterias, etcétera, se cambia de coloración y entonces empiezan a tener una coloración como alquitranada, negra, son heces negras, son fétidas. Entonces, ahí sí es evidente, lo que pasa es que tal vez las personas no están pensando en que si yo voy a defecar y es un color negro, eso lo asocian a sangrado, ¿verdad? Entonces, pero pueden ser asintomáticas. Perfecto, doctor. Procedamos a la pantalla que tenemos acá, doctor, para que sea más sencilla la próxima respuesta, que son las zonas en las que con mayor frecuencia se presentan este tipo de sangrado oculto, hemorragia oculta, doctor. Perfecto. Entonces, básicamente, bueno, aquí estamos nada más con un ejemplo de lo que es el tracto gastrointestinal, ¿verdad? La parte ginecológica la vamos a ver posteriormente, pero desde la boca prácticamente hasta lo que es el ano podemos ver sangrados. Cuando hablamos de sangrados del tracto digestivo alto, ¿verdad? Estamos involucrando todo lo que va desde la boca y anatómicamente a una cosa que se llama ligamento de Treitz o la unión entre el duodeno y el yeyuno, que son porciones del intestino delgado, que tal vez aquí, por ejemplo, de la figura tal vez no queda muy claro. Ya los sangrados que vienen más abajo, usualmente se van a presentar un poco más notorio, en el sentido que van a tener heces con sangre más roja, o una cosa que se llama hematoquesia, que son las heces con coágulos mezcladas dentro de las heces también. Doctor, de hecho, para reforzar esa respuesta, ¿cómo se ve una hemorragia en el intestino? ¿Cómo se manifiesta? Okay. Pueden ser muchas las causas, desde tumores, desde ulceraciones, pólipos. Usualmente en este caso ya va a ser algo más endoscópico, ¿verdad? Que el gastroenterólogo o la persona que haga endoscopías es el que va a determinar. Pues en este caso aquí vemos evidentemente una hemorragia y aquí podemos tener varias cosas. Podemos tener básicamente la hemorragia viva, o sea, en el sentido de que tenemos un sangrado arterial, podemos tener un sangrado venoso. Ahí los gastroenterólogos van a definir
o diferenciar dependiendo de las características. A veces podemos ver solo el coágulo, ¿verdad? En donde se forma sobre la úlcera, no se va a ver la úlcera, o muchas veces se ve la úlcera que ya está cicatrizada. Entonces son muchas las manifestaciones las que podemos tener, pero en este caso pues obviamente tenemos una hemorragia activa, ¿verdad? Pero a nivel de paciente, doctor, ¿hay alguna manifestación que yo pueda identificar? Miras que no necesariamente, o sea, la persona puede estar asintomática o simplemente puede tener lo que la gente habla de gastritis, ¿verdad? Que es un dolor ardoroso en la boca del estómago, a veces se modifica con comidas, pueden sentir un poco de llenura, distensión, pero no hay algún síntoma específico que me haga a mí pensar en que si lo tengo, voy a tener sangrado. ¿Qué es lo que pasa? Que un paciente que venga con historia de síntomas digestivos, si venimos y le encontramos un síndrome anémico, obviamente uno de los sitios donde tenemos que buscar es tracto digestivo. Perfecto. Ahora, doctor, ¿qué pasa con estas hemorragias que son pequeñitas, pero que durante mucho tiempo están conviviendo con nosotros? Ok, eso es una de las, tal vez de las situaciones que a veces desde el punto de vista clínico nos generan un poco más de conflicto, porque el paciente consulta cuando ya ha desarrollado anemia prácticamente, o bien en muchos estudios de tamizaje se hacen a veces una cosa que se llama guayaco o sangre oculta. Entonces se detecta sangre oculta en las heces y entonces empieza todo el abordaje diagnóstico para determinar esa parte, que va a incluir estudios endoscópicos, principalmente a nivel alto, puede incluirlo a nivel de colon también, pero tenemos un sitio que es complicado, que es el intestino delgado, porque ni la gastroscopía ni la colonoscopía van a abarcar la totalidad del intestino delgado. Entonces, obviamente uno va a los sitios que son de más fácil acceso, ¿verdad? Que es tanto gastroscopía como la colonoscopía, y cuando vemos que no hay nada evidente, que buscamos por otros sitios fuera del tracto digestivo y no tenemos un sitio de sangrado, aquí lo que nos queda es ver intestino delgado, que hay varias modalidades. Tal vez la que en este caso se nos ajusta más es una cosa que se llama una cápsula endoscópica, ¿verdad? Que el paciente la de glúteo, ¿verdad? O se le coloca por medio de endoscopía y básicamente, y entonces va a ir tomando fotos de todo el tracto digestivo, ¿verdad? Entonces ahí es donde muchas veces se documenta cuál es el sitio de sangrado. Y si tenemos entonces un sangrado evidente, una lesión que sugiere tumor, muchas veces se requiere de otro estudio endoscópico más que se llama enteroscopía, que es, tal vez para que nos comprendamos un poco más fácil, es una manguera mucho más larga que va a ir a todo lo que es el tracto digestivo, específicamente el intestino delgado. Para documentar todo. Para poder dar tratamiento, tomar biopsia e identificar eventualmente la lesión. Ahora, doctor, cuando es de origen ginecológico, en el caso de nosotras las mujeres, ¿cómo se manifiesta? Ok, en este caso debemos tomar en cuenta que los sangrados ginecológicos tienen que tener algunas características. Lo usual es que duren entre 4, 7, 8 días, tal vez que los primeros 2 días sean de un sangrado más abundante, 2, 3 días, ya después viene un sangrado que se va oscureciendo, ¿verdad? Es un sangrado que por lo general pues, no debe animizar a la mujer. A veces es difícil medirlo porque pues, depende de los hábitos de higiene o de los hábitos de cada mujer, pero más o menos uno a la hora de preguntar, uno espera que, digamos, que no tengan que cambiarse la toalla, ¿verdad? La toalla, por lo menos en menos de 3... O el tampón. O el tampón, sí, es que no quería. Por lo menos en menos de 3 horas, es un sangrado que tampoco debería hacerla levantarse en la noche varias veces a cambiarse la toalla, ¿verdad? Pero bueno, va a depender mucho de la historia que uno le haga. Y tomar en cuenta que el sangrado entonces uterino pues, puede provenir básicamente de lo que es esta capita, ¿verdad? Que se llama el endometrio, que es la capa que se encuentra... Es que le está pegando, doctor. Perdón, la capita que se encuentra a nivel interno, ¿verdad? Que es la que mes a mes se va a ir desprendiendo. Pero también hay que tomar en cuenta que los sangrados pueden provenir de lo que es el cérvix, ¿verdad? Que es el cuello uterino, pueden provenir también de lo que es la pared vaginal. Entonces podemos tener lesiones a este nivel que también se puedan, ¿verdad? Entonces ahí obviamente la exploración ginecológica va a ser fundamental, la historia clínica también va a ser fundamental. Ahora, doctor, ¿puede haber alguna enfermedad de fondo a nivel ginecológico que provoque ese sangrado? Sí, claro. De los más frecuentes, trastornos hormonales, ¿verdad? El uso de algunos anticonceptivos podría favorecer el sangrado, ¿verdad? Ya propiamente a nivel del endometrio, pues uno tiene que diferenciar si es una mujer premenopáusica o posmenopáusica porque las causas van a ser diferentes, ¿de acuerdo? Pero entonces sí existen una gran cantidad de causas, ¿verdad? Que pueden producirlo. Por ejemplo, tumores benignos que se llaman miomas pueden producir sangrado, sobre todo si se encuentran en esta capita, ¿verdad? Que es el endometrio. Cervicitis, cáncer de cervix puede ser uno de los sangrados también, de los sitios que pueden producir sangrados, sobre todo cuando tienen relación con las relaciones sexuales, por ejemplo.
A nivel de la vagina también, si hay atrofia, por ejemplo, en mujeres posmenopáusicas, eso también puede producir sangrado. Entonces, uno tiene que tratar de ubicarse en el contexto, en la edad de la paciente, ¿verdad?, para poder tratar de determinar cuál es la fuente del sangrado. Algo tan común, doctor, como el estrés, tanto físico y emocional, ¿podría ser fuente de este tipo de hemorragias o causas? Digamos que el estrés nos puede generar algunas alteraciones hormonales que sí puede explicar trastornos menstruales, pero como que nosotros nos quedemos tranquilos de que un trastorno menstrual que lleve a una mujer a anemizarse, sea por un asunto psicológico, ahí sí no. O sea, hay que investigar realmente qué es lo que está pasando para poder llevar a la causa. Y por ejemplo, una mujer diabética o un hombre diabético, saliendo también de la parte ginecológica. La diabetes por sí mismo no, ¿verdad? O sea, realmente son pocas condiciones que nos van a generar eso. Ahora, si el diabético por cuestiones de factores de riesgo cardiovascular está utilizando aspirina, la aspirina nos puede o producir úlceras en tracto digestivo o favorecernos sangrado de sitios en donde ya son propensos, qué sé yo, que tengan un tumor gástrico y toman aspirina, entonces obviamente eso favorece. Igual, si una mujer tiene un trastorno ya previo, menstrual, y además está con aspirina, también. Pero ahí, ahora que me menciona la diabetes, tal vez pensar en que hay otras condiciones que nos pueden favorecer el sangrado. En algunos pacientes con problemas hepáticos severos se puede producir una condición que se llaman varices esofágicas, ¿verdad?, o gastropatía hipertensiva, entonces son personas que van a sangrar. Lo que pasa es que en este caso los sangrados usualmente son muy evidentes, entonces las personas más bien, al haber mucho sangrado, van a vomitar sangre, ¿verdad? Entonces realmente no necesariamente va a manifestarse como un sangrado oculto. Perfecto. Doctor, ¿cuánto tiempo tiene esta condición que estar para que aparezca la anemia? ¿Se puede determinar un periodo de tiempo, doctor? Es difícil porque para que aparezca la anemia usualmente es porque, si estamos hablando en el contexto de algo oculto, tenemos que haber depletado las reservas de hierro del cuerpo. Y entonces eso va a depender de la magnitud del sangrado, que obviamente siempre va a ser oculto, pero no siempre va a ser igual. Entonces va a depender de eso, de las reservas previas de hierro, ¿verdad? Pero sí estamos hablando que usualmente son meses lo que se requieren para que la manifestación sea una anemia por deficiencia de hierro. O sea, doctor, entonces para no llegar hasta ahí, ¿qué exámenes debería hacerse el paciente para determinar si hay un sangrado oculto o no? Ok, existen algunas normas con relación a lo que es tamizaje, ¿verdad?, de cáncer gástrico, sobre todo en este país, que es muy frecuente. Entonces sí, después de los 40, 45 años, pensar en que sí tenemos que hacernos gastroscopías por lo menos como tamizaje. Obviamente si tenemos un factor, va a depender, o sea, se hacen una y dependiendo de los hallazgos ahí se establece después el tiempo. Si tenemos familiares en primer grado con tumores o tumor de colon, pues ya entonces ahí tendremos que agregar la colonoscopía. Y como les decía anteriormente, un examen que con alguna frecuencia se utiliza es el guayaco, ¿verdad?, que es la determinación de sangre oculta en las heces, que muchas veces también se utiliza como tamizaje y que si nos sale positivo, aún en ausencia de anemia, sí debería hacernos investigar un poco de qué es lo que está pasando. ¿Hay algún otro examen que debería hacerse una persona que sospecha que puede tener un tipo de sangrado? El hemograma, ¿verdad?, que es el examen uno de los más sencillos, que es el recuento de glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas, es en ese caso, y el examen de heces. Ahora, se habla también de lo que es el sangrado en orina, ¿verdad?, por orina. Lo que pasa es que si no tenemos un sangrado evidente, que es lo que uno conoce como macrohematuria o hematuria macroscópica, es poco probable que un sangrado oculto en la orina nos vaya a llevar a un síndrome anémico. O sea, usualmente no es frecuente. Perfecto. Tenemos una consulta de una televidente. Es una señora de 43 años que dice que acaba de determinar un sangrado por menstruación, que le duró 21 días el sangrado. Entonces, que tomó de todo, que lo intentó todo, que nada le sirvió, 21 días seguidos sangrando. Doctor, tal vez no es la parte ginecológica, pero usted como internista le podría dar una luz a esta señora que nos hace la consulta. Claro, bueno, habría que ver primero la edad como para ir orientándonos la causa. 43 años. Entonces, asumiendo que tiene 43 años, ¿verdad?, que está muy joven. Una chiquilla. Es una chiquilla. Estamos entrando en lo que son sangrados premenopáusicos. Sería importante preguntar si es la primera vez que le sucede o si ya tenemos una historia de que veníamos con trastornos menstruales. Sería importante saber el método anticonceptivo, si es que está utilizando uno, porque a veces algunos métodos, por ejemplo, dispositivos intrauterinos, pueden aumentar un poquito el sangrado, ¿verdad?
indudablemente recomendarle la consulta donde los colegas ginecólogos para hacerle una exploración más a fondo, para ver si hay alguna lesión, ver cómo estamos con Papá Nicolau, si tenemos citologías recientes, para ver, ¿verdad? Todas esas cosas nos van a ayudar. El ultrasonido también nos puede ayudar para ver la presencia de miomas, que son los tumores que yo le digo que cuando ocurren en esta zona del endometrio, muchas veces lo que pueden es producir sangrado, ¿verdad? Entonces, más o menos por ahí podría por ahí empezar. Podría ayudarle. Tenemos otra consulta, en este caso es un caballero, él tiene 60 años, él es diabético, nos informa, y dice que hoy por hoy tiene una anemia y que él no sabía, o sea, que tenía un sangrado oculto, que tenía una hemorragia a nivel intestinal, doctor, estomacal, si no me equivoco, perdón, estomacal, que él que nunca se dio cuenta y ahora tiene anemia, un caballero de 60 años. ¿De cuánto tiempo tuvo que haber pasado con este sangrado oculto para que hoy por hoy esté ya con anemia, doctor? Claro, tal vez vale la pena aquí el ejemplo que muchas veces, incluso algunos colegas, cometemos el error de decir, el paciente tiene anemia, démosle hierro y listo, ¿verdad? O sea, primero que todo, la anemia no siempre es por deficiencia de hierro. Okay, hay que tomar eso claro. Existen otras causas que le pueden llevar a uno a desarrollar anemia. Segundo, cuando estamos ante una anemia por falta de hierro, lo que tenemos que es ir a tapar la gotera, no poner un balde para que se llene, ¿verdad? Para que no se moje el piso. Entonces, ahí tenemos que hacer todo el enfoque. Si ya estamos hablando de que lo que tiene es un sangrado a nivel gástrico propiamente, lo que habría que ver es si desde el punto de vista endoscópico existen sospechas de que eso sea una úlcera. Si es una úlcera, dependiendo de las características, muchas veces hay que tomar biopsia por dos razones. Una, para descartar que no sea un tumor, porque muchas veces eso puede manifestarse como un tumor. Y la otra, para ver si no existe la presencia de esta bacteria que se llama Helicobacter pylori, que muchas veces puede propiciar el sangrado o incluso desarrollo de cáncer. Entonces, en el contexto de esto que usted me está contando, pues habrá que ver, usualmente los primeros medicamentos que se utilizan son unos que se conocen como inhibidores de bomba de protones, que lo que hacen es minimizar la producción de jugos gástricos, de ácido gástrico, perdón, en donde lo hacen menos ácido, como el esomeprazol, omeprazol, pantoprazol, ¿verdad? Todos estos, eso es como la primera línea de tratamiento, pero si además encontramos que tiene la bacteria, pues existen esquemas de antibióticos que están indicados, ¿de acuerdo? En el caso de un diabético, preguntar a ver, como le digo, el uso de aspirina o algunos medicamentos que a veces la gente no tiene presentes, ¿verdad? Que tienen aspirina, ¿verdad? Por ejemplo, el Alka-Seltzer, disculpe aquí que diga marcas, pero a veces el Alka-Seltzer lo utilizan mucho para dolor, pero resulta que es ácido acetil salicílico, es aspirina. Entonces, a veces lo utilizan para el dolor de estómago y toman Alka-Seltzer, ¿verdad? Entonces, eso es como echar leña al fuego. Sí, exactamente. Doctor, tenemos la consulta, es una esposa que está preocupada porque dice que su marido de 35 años lleva 2 días con sangrado en orina y hasta coágulos, y que está asustado, que no sabe, ¿verdad?, qué puede haber de fondo que le está provocando ese tipo de sangrado. Ok, en ese caso, pues, cuando es un sangrado evidente, tenemos que pensar que puede ser algo desde la uretra, vejiga, próstata y riñones. Entonces, el estudio tal vez inicial sería un ultrasonido, ¿verdad? Pero si estamos con un sangrado importante, de ahí la consulta habría que derivarlo donde un urólogo, porque tendríamos que ver si no es un pólipo, si es una tumoración, y a veces puede ser algo sencillo, o sea, pueden ser desde cosas serias, ¿verdad? Tumores, o bien a veces una cistitis puede presentar sangrado, ¿verdad? Las famosas cistitis hemorrágicas, que a veces son muy aparatosas, ocurren más frecuentemente en mujeres, ¿verdad? Como todas las infecciones del tracto urinario, y a veces la mujer llega asustada porque está orinando sangre, y resultó que solo era una infección. Obviamente, para poder decirle solo es una infección, tenemos que tener a la mano un cultivo, tenemos que tener a la mano un ultrasonido que nos descarte que no hayan otras lesiones también. Muy bien. Doctor Duarte, muchísimas gracias. Mucho gusto. Por la explicación y ayudarnos en la materia. Muy amable. Que tenga un excelente día, doctor. Igualmente. Ítalo.